olla de los grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. 6:37 casi. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en este segmento del Audio de los Grillos. Y saludo a los grillos mayores, a don Juan Pérez Saudelo, Jaime Guerrero, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Humberto, Juan. Muy buenos días, auditorio. Humberto, Jaime, buenos días, auditorio, buenos días. Milagro en el estado de Oaxaca, además de un cuate que vi bailando ahí, una copiosa melodía en Juchitán de Zaragoza. De repente se levanta de la silla de ruedas, agarra un tubo y empieza a bailar este cuate. Bueno, pues en Oaxaca ocurrieron otro tipo de milagros. Resulta que dos partidos políticos ahora pretenden tomar el lugar que deja Unidad Popular y se declararon partidos políticos indígenas. ¿Y qué cree? Les dieron palo. ¿De qué se trata, Jaime? Cuéntanos, por favor. Así es, este fin de semana, bueno, el viernes pasado, si no me recuerdo, el viernes, sí, la Sala Regional Jalapa resolvió una serie de impugnaciones, unos juicios constitucionales y otros recursos que interponen y tienen derecho los partidos, candidaturas que participaron en el proceso electoral pasado inmediato del 2 de julio y sobre todo en este proceso de asignación que hizo el Instituto Electoral de Oaxaca, que tomó una determinación en torno a cómo asignar las 17 diputaciones plurinominales, donde le había asignado 9 plurinominales al partido Morena, 2 al Partido del Trabajo, 2 al Verde Ecologista de México, y había una pretensión de dos partidos políticos locales, Nueva Alianza Oaxaca y el Partido Mujer, un partido de nueva creación que también me parece que es debut y despedida de este instituto político, un instituto político conformado en su mayoría por agremiados de sindicatos de transportistas, sindicatos radicales que han protagonizado hechos violentos, inclusive ya atentando contra la integridad de la ciudadanía, estos sindicatos que históricamente se han a base de pues escenarios violentos y muertes se han disputado obra pública, pero en este caso particular pues se trataron de autoadscribir como partidos políticos indígenas, sin embargo cometieron el error según la determinación de las magistraturas de la Sala Jalapa de no hacerlo previo al proceso electoral, y ya una vez en este proceso de asignación argumentaron esta condición de partido político indígena, lo cual fue desechado rotundamente por unanimidad de los magistrados. Tenemos el video, ingeniero, es el segundo video donde menciona de Nueva Alianza y Partido Mujer, en cuanto lo tengan, porque creo que vale la pena escuchar a la magistrada, que es la magistrada presidenta de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien explica por qué razón le dijeron no. Así es. A ¿cómo se llama? Nueva Alianza y Mujer. Nueva Alianza y Mujer, que pretenden pues adscribirse como partido indígena. ¿Usted nos indica, ingeniero? Para poder precisamente obtener una diputación plurinominal a la cual la Constitución y las leyes reglamentarias de Oaxaca les permite acceder, pero obviamente después de un proceso de fórmula de asignación, es decir, no en automático, ya tienen la Vamos a escuchar precisamente el argumento que da la magistrada presidenta de la Sala Jalapa. Primeramente, en el proyecto que propongo a su amable consideración, se aborda el agravio relacionado con la pretensión de los partidos locales Nueva Alianza, Oaxaca y Mujer. Ellos pretenden que sean reconocidos como partidos indígenas. ¿Y por qué es lo relevante de determinar si deben de reconocerse o no como partidos indígenas? Porque, bueno, de establecer si son o no, depende si se les permite participar en la asignación de diputaciones, porque a los partidos indígenas, de acuerdo a la legislación de Oaxaca, solamente se les exige el 2%, lo cual sí obtuvieron estos dos partidos. Sin embargo, bueno, en el proyecto consideramos infundados los planteamientos, pues esa calidad la debieron solicitar ya sea durante el proceso de constitución del partido o incluso antes de que iniciara el proceso electoral. Y no está acreditado en ninguna parte del expediente. Dicen bien, Juan, que hay que ser cuche, pero no tan trompudo, ¿no? Sí, pero fíjate que lo que pasa es que es cuestión muy importante, que senta un precedente muy importante esta sentencia o esta resolución de la Sala Jalapa, porque normalmente ya la cuestión indígena se ha convertido pues en una cuestión, un botín, ¿no? de mucha gente, inclusive por ejemplo, hoy tenemos casos de diputados locales, diputados que se asumen indígenas y con esa cuestión de acciones afirmativas logran escaños, logran puestos, ¿no? Curules.
hay que recordar, por ejemplo, el caso, ya hemos comentado acá, el paso del Partido Socialdemócrata de Oaxaca, que venía de una organización ya, primero era organización insurgente, Chutayoma. después se convirtió en Chutayoma y después se convirtió en un partido político, según indígenas, lo calificaron como tal, pero lo único que era un partido patrimonialista de una Sí, familia, totalmente. ¿no? Se Entonces, decían indígenas, parecían criollos peninsulares, pero vivían como marqués sí, claro, exactamente. de alguna provincia española. De las Marqués de prerrogativas y Sade, todo lo ¿no? demás. Entonces, yo creo que sienta un buen precedente. Además, digo porque no, como dice la magistrada, no acreditaron como tal antes de, o a la hora de constituirse como tal, ¿no? Sino ya después de, para tomar de manera oportunista. Y ese es el punto central, el oportunismo. En esta entidad donde el 70% de la población tiene alguna ascendencia de las comunidades pueblos indígenas, pues es fácil, ¿no? Digo, sería fácil para cualquiera crear un partido y decir que son indígenas. Sí, de hecho también son favorecidos para el proceso de mantener el registro como partido político. Sin embargo, bueno, eso fue en el pasado. Sin embargo, ahora en este proceso electoral local, curiosamente, pues se aplica ya una disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una sentencia de la Suprema Corte donde anulaba una porción normativa precisamente del 2% para los partidos políticos indígenas, que ya estaba esta sentencia desde hace ya, me parece que 2 procesos electorales o unos mínimo, si no mal recuerdo, y pues por acuerdo político, que también eso lo convalidaba el Instituto Electoral, pues no se aplicaba esta porción, esta sentencia de la Suprema Corte y mantenían vigente esta porción normativa donde les podían mantener el registro como partido político con solo el 2%. Eso le valió históricamente al Partido Unidad Popular y en esta sigue ocasión prevaleciendo, sí. y en esta ocasión la Ni sentencia siquiera eso. la sentencia fue firme y ya no fue aplicada esta porción. Ahora, me parece que sí, en definitiva, pues en Oaxaca, una población mayoritariamente indígena, 16 etnias, 17 etnias, 16 etnias indígenas, el pueblo afromexicano, y me parece que estas acciones afirmativas sí, en definitiva son positivas y son benéficas para aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos, históricamente ignorados, pero también los partidos políticos incurren en fraude a la ley, inclusive lo vimos en pasados procesos electorales, Partido Nueva Alianza, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, cómo utilizaron estas acciones afirmativas para postular a los famosos candidatos trans, que resultaron precisamente un fraude, pero inclusive también a la ley, postulando a gente que era plenamente identificada como heterosexual y falsamente se registró como candidatos trans. Entonces, estos mecanismos que la ley prevé para poder acceder a los cargos de elección popular, pues son sí en pro de los derechos de la ciudadanía, pero los partidos políticos los pervierten. Hoy, Sí, claro que lo pervierten, desde luego. Y hay que destacar primero que no por pararse en un pueblo, juntar a 20 a los que llaman con una despensa y los hace levantar la mano y ya tienen un acta de asamblea en alguna localidad, sin que sepan exactamente la trascendencia de la bola de mantenidos que quieren un partido para que el gobierno les esté subvencionando. Pero fíjate que a lo mejor hace falta también, digamos, hacer mayor rigor en, digamos, en la jurisprudencia en torno a las acciones afirmativas, porque, por ejemplo, alguien que tenga, por ejemplo, problemas visuales, ¿no? Y que tenga una X que use lentes o algo, ¿no? ya en condición, exactamente, ya se asume discapacitado, ¿no? Sí, Digo, es como que realmente existen hay algunos que discapacitados mentales que sí sí, ameritan claro, esa, sí. esa Muy bien. descripción, ¿no? Exactamente. Es precisamente estas acciones afirmativas que, si bien corresponde al Instituto Electoral emitir los reglamentos, los lineamientos de postulación de las candidaturas, que los aprueba en cada proceso electoral, pero creo que tiene que ser más estricto, en estricto sentido de cómo blindar para precisamente no generar o propiciar este tipo de fraude a la ley. Al final de cuentas son los tribunales que tienen la última palabra, en este caso es la penúltima instancia que tienen los partidos políticos. Ojo, el Partido Nueva Alianza sí tiene sus registros garantizado, el Partido Mujer no. El Partido Nueva Alianza logró mantener el registro, el Partido Unidad Popular no, y bueno, en este caso me parece que inclusive el Partido Unidad Popular era el único partido político indígena a nivel latinoamericano, Sí, con esta sí condición. tuvo una formación así. es. Ese sí salió de las asambleas Aunque de las fundado comunidades. por alguien no indígena, como Sí, fue el claro, caso como del fue difunto Heriberto Pasos, Beto Pasos, ¿no? que era más criollo. Sí. Pero bueno, mencionaste ahorita
esto de la etnia número 16. Ujú. Sí hay una 17, ¿no? Le decía la sirio-libanesa, Ah, sí, donde sí. estaba Así es, Mahfoud, Murad, Sarif, Estefan, Harpelú, Harpelú. Slim. Claro, sí, exactamente, sí, por eso La otro día, dinastía, ¿no? tomamos casi como aguasa, ¿no? Por ejemplo, de que José Antonio Estefan Gilesen había sido nominado como una cuota de cohesión indígena en el Sí, pasado, bueno, con el proceso anterior, ¿no? Dije, bueno, seguramente a una etnia sirio-libanesa, ¿no? Pero bueno. Ojo, porque precisamente en esta impugnación también buscaban tumbarle esa candidatura Así, claro. a José Antonio Estefan Realmente él Gilesen. se la tomó, pero a la del PT, ¿verdad? Quien la tumbó fue el Partido del Trabajo, se la tumbó a Morena. Y en un primer momento en el tribunal de aquí de Oaxaca, precisamente Estefan Gilesen le tumba una diputación al Partido del Trabajo. Al Sí. Partido del Trabajo, precisamente en un primer momento se le cae esta candidatura a Irma Pineda. Sí. Se le cae esta candidata plurinominal, y en esta reasignación y en este análisis de fondo de las fórmulas que establece la Constitución y la ley electoral, pues es cuando la Sala Jalapa hace esta nueva recomposición, le quita una plurinominal al Partido Morena a través de Melina Sosa, que buscaba la reelección por la vía plurinominal, se la asigna a Irma Pineda al Partido del Trabajo, se mantiene a salvo la candidatura plurinominal, la diputación plurinominal de José Antonio Estefan Gilesen, y me parece que va a ser el Partido Verde, así es, por el Partido Verde, y todo apunta a que sea el coordinador de bancada del Partido de los Verdes. Vamos a escuchar precisamente esta resolución de la Sala Jalapa, el segundo audio, por favor, ingeniero, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quita a Morena una diputación y se le da al Partido del Trabajo. Y se concluye que la asignación debe quedar de la siguiente manera. Al Partido Acción Nacional le corresponde una curul, al Partido Revolucionario Institucional 2, al Partido Verde Ecologista de México 2, al Partido del Trabajo 3, a Movimiento Ciudadano 1 y a Morena 8, lo que son las 17 curules a asignar por el principio de representación proporcional. Es decir, al PT, que es lo que estamos modificando justamente de la asignación hecho tanto por el instituto como por el tribunal, le corresponden 3 curules para estar dentro de los límites de subrepresentación, y al Partido Verde Ecologista de México le corresponden 2 curules y Morena quedan con 8 curules. A esos partidos son específicamente. Y en esta elección el Partido del Trabajo había sido medio damnificado, ¿no? Por la ola morena. Le dieron mucho mayor número de diputaciones al Partido Verde y a Fuerza por México, Fuerza por México, y al Partido del Trabajo, pues dejaron fuera, por ejemplo, a Noroña de la mesa directiva, de la representación de la coalición en el Senado, en la Cámara de Diputados, y en el caso de Oaxaca les habían quitado una diputación. Sí, y recordar que precisamente esto obedece a esta confrontación política que hay del grupo comandado por Benjamín Robles Montoya, que se ha convertido ya en el ostentador de estas siglas del Partido del Trabajo, con el gobernador Salomón Jara Cruz, de otro grupo político, que mantuvieron esta confrontación política inclusive bastante ríspida, en la campaña. Sí, claro. Y no fueron la en coalición. ¿La diputación será para Benjamín o Irma? Se maneja sola, ¿no? Yo creo que sí. Ahí abrieron el abanico. Inclusive también recordar que a nivel federal también hay una activista, una que ha señalado constantemente a Donato Vargas de presunta violencia de género, esta Erika Martínez, no recuerdo su nombre completo, pero ella fue acogida por el Partido del Trabajo y hoy es diputada federal. Claro. ¿Es diputada federal? Entonces, es esta estrategia que ha utilizado el grupo político de Benjamín Robles Montoya de hacerse de actores políticos con cierta estridencia, con cierta representatividad, no solo en el ámbito cultural, político, desde el activismo, y bueno, esto le ha valido pues colocar a ciertos actoras en cargos de elección popular. Veremos de qué manera Irma Pineda se desenvuelve ya con un criterio propio, con una línea política propia, porque el Partido del Trabajo, pues van 3 diputados plurinominales. El Partido Verde Ecologista tendría, me parece que 8. 8 leí, escuché. 8, sí. Porque no, 8 son los de Morena. No, pero en el caso de ya como bancada, me parece que fueron 6. Entre plurinominales y de representación, de mayoría relativa. Fueron 6 de mayoría, estos 3
dos plurinominales, Los perdón, plurinominales. y sumarían 8 diputados de la bancada del Partido Verde. Entonces, es un partido que va en franca emergencia por las Claro. estrategias electorales que ha establecido. Digo, tampoco ha sido un Como aliado- partido y como político aliado de Morena. y aliado de partidos en turno cuando están en el poder, ¿no? Claro, Exactamente. pero aquí valdría la pena de reflexionar sobre un par de datos que me parece de vital importancia. Podrán tener o quitarle o ponerse plurinominales, pero están en el mismo costal y tienen una ascendencia política que es la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento el expresidente. No se mueven solos, no se mandan solos, les llaman para los asuntos y las tareas que quieran, Claro. pero aprovechando este ejercicio, hay que decir lo que tengo que decir, se beneficiaron horrores de la imagen del movimiento que encabeza Morena y de la imagen del expresidente y ahora de Claudia. Sin ellos, No. sin esa participación política como coalición, ¿cuántos votos habrían tenido? No, No, hombre, una cosa mínima, Mínima, realmente. pírrica. ¿Qué representa? Sí, por ejemplo, el caso del partido Fuerza por México, por ejemplo, ¿no? Pues que realmente a nivel nacional estaba Y se- desaparecido. se- Y de Partido repente Mujer. está acá y tiene, creo que 4 o 5 diputados, ¿no? Fuerza por tiene, México. me parece que ese Sí. número. Entonces, sí, el caso, por ejemplo, del Partido Verde Ecologista de México siempre ha sido un partido acomodaticio y eso lo hemos comentado acá mucho y todo el mundo lo sabe, ¿no? Es cuando era el PRI, el partido hegemónico estaba con el PRI, con el PAN, estaba con el PAN, ahora está con Morena, ¿no? Y es un partido patrimonialista, es una franquicia familiar, ¿no? Así como está, como va a ser el PRI ahora con Alito, ¿no? Una franquicia familiar. Digo, ahora que el tribunal... Dentro de poco no se extraña que el PRI también se declare partido indígena para que alcance por lo menos el 2%. Ponemos ¿no? al 2%, digo, para que no desaparezca, ¿no? Sí, es esta pues habilidosa y pues mañosa hasta cierto punto postura de los partidos políticos de establecer alianzas para poder tener dividendos sobrevivir. en los cargos de elección popular y sobrevivir en el espectro, ¿no? Porque al final de cuentas los partidos políticos sobreviven a partir de las prerrogativas que reciben del Instituto Nacional Electoral y los institutos locales. Son dos vías de financiamiento establecidos a partir de una fórmula matemática que son los mismos partidos políticos que aprobaron en el Congreso de la claro. Unión, en la Cámara de Diputados locales, que ellos mismos pues se convierten en un círculo virtuoso para ellos, pero vicioso para las finanzas del Estado, que son ellos finalmente quienes aprueban estos financiamientos. Mucho han hablado de que si se van a disminuir las prerrogativas, hombre, si ya lo hubieran que Jamás, no lo hicieron. si ya lo hubieran ni querido con todo hacer, el poder hombre, del no. expresidente que pudo hacerlo, no lo quiso hacer. Sí, no, Para sí. tener maiceados a los que son aliados y quietos a los que son adversarios. Con el dinero público. Mire qué cosa tan interesante. Fuera de las elecciones parece que se mueven solos, pero el día en que van a la elección en una coalición, pues lo que único que saben hacer es el pandillerismo electoral, Así es. con dinero público. ¿Para qué carajos tenemos 10 partidos si van a llevar siempre un solo candidato? ¿Tiene razón de ser que existan? Pues sí, mira, hemos dicho es ya, lo cuestionable. hemos comentado también, por ejemplo, el sistema de partidos políticos en México, digo, al menos en mi modesta opinión, pues está totalmente podrido, es decir, no hay, ya no representan realmente las, digamos, en general, ¿no? En general, es mi opinión, para los intereses legítimos de la sociedad, ¿no? Vaya, ¿por qué? Porque pues son, digamos, intereses, porque son familias, porque son clanes, porque son rondas generacionales, ¿no? Entonces, a ver, hace falta, ojalá, me llamó la atención lo que comentamos también hace unos días que la presidenta de la República había dicho algo sobre la reelección, ¿no? Es decir, sobre que ya les dio una palo, reelección. Yo pienso que a lo mejor se está cocinando, se podría cocinar alguna reforma electoral, pero nosotros pensamos, aquí coincidimos en que la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador tenía ciertamente tenía cuestiones que podían ser salvables, ¿no? El caso, por ejemplo, del financiamiento público de los partidos políticos, de las prerrogativas, por ejemplo, también La disminución del número de del representación número proporcional. del número de diputados federales, ¿no? Digamos Plurinominales. 500, ¿no? Y lo que representa, o el Senado 128, ¿no? En fin, yo creo que sí hace falta pues una recomposición, pues, ojalá que ahora con esto de que algunos van a quedar como indigentes, ¿no? O ya prácticamente como el caso del PRI, pues ya nada más en banquitos. Unas emisiones comentamos precisamente de este sistema que en mi particular punto de vista es un sistema de bipartidismo, porque realmente son dos corrientes políticas ideológicas muy marcadas. La narrativa de los dos están ahí, es decir, de un lado la izquierda representada por el Partido Morena y sus aliados,
pero al final de cuentas es algo muy importante lo que señalabas, Humberto, es cómo estos partidos políticos al final de cuentas se coaligan para finalmente postular a un solo candidato o candidata y que al final se asumen como una misma corriente ideológica política, que es la de izquierda que representada por Morena, y en el otro extremo los partidos, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que representan lo que es la derecha del país, Así calificada como la el derecha del derecha. país, ¿no? Entonces, aunque el origen del Partido de Acción Nacional es el humanismo, que no tiene mucho que ver con las adscripciones de la extrema derecha, que tiene, por ejemplo, Trump o Bolsonaro o algunos otros países como Milei en Argentina, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, a ver, la de moda es el humanismo mexicano, ¿no? De Morena, ¿no? Que le robó al PAN ese principio del humanismo. Sí. Porque el principio, declaración de principios del PAN en los órganos electorales es ese, precisamente el del humanismo. Fíjate que si se le pusiera a los senadores actualmente, a los senadores, digamos, de Morena o en la Cámara de Diputados, el polígrafo, creo que muchos tendrían que, digamos, realmente en cuanto a sus convicciones, ¿no? Por ejemplo, se le ha hecho homenaje a la difunta, recientemente desaparecida Ifigenia Martínez. Ella fue diputada federal por el PRI, Sí, ¿no? ¿cómo no? Sí, Claro. si bien es cierto que en 88, cuando viene la cuestión de aquello del famoso fraude electoral de Carlos Salinas y de Cuauhtémoc Cárdenas, la corriente crítica empezó a formar parte de este grupo, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, Ifigenia Martínez de Navarrete, se firmaba antes, después firmaba de Hernández, ¿no? Pero sus orígenes son del PRI, entonces hay que ver nada más lo que dice, ¿no? Sí, si bien Pero es es cierto que el PRI surgió de los movimientos sociales de la izquierda. Claro. Y por eso hicieron una revolución, o bien se beneficiaron de la Revolución Mexicana. Sí, hicieron una cuestión de institución, digo, acabar con las armas y a darle una ruta civilizada a la Pero es que no estamos, creo que estamos dando vueltas alrededor de un charco pequeñito en donde el pueblo de México tiene tenemos en México un gigantesco analfabetismo político ideológico. Nos dejamos llevar por las figuras, creemos en los caudillos, pero no hay conocimiento pleno de lo que representan las ideologías. Sí, la corta memoria que tienen. Sí. Tenemos la ciudadanía mexicana, ¿no? Sí, hay, me parece que procesos cíclicos, lo vimos con el Revolucionario Institucional. Esto que está sucediendo hoy en el país, eso en su mejor momento el PRI lo acomodó, Sí, lo claro. asentó y lo Lo afianzó. hicieron con Ávila Camacho, lo hicieron con Lázaro Cárdenas, lo intentó Carlos Salinas de Gortari, sucedió con Vicente Fox. Son caudillos, o pretendieron algunos de ellos ser caudillos, y es el caso también de López Obrador. Desde Luis Echeverría, que ya venían las corrientes de izquierda muy bien establecidas, ¿no? Y luego la reforma política digamos que propuso Jesús Reyes Heroles, ¿no? Que era un intelectual pues verdaderamente sólido, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, digo, la herencia, digamos, de la izquierda mexicana, donde está anclada hoy izquierda mexicana. Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas también fue del PRI, ¿no? También Porfirio Muñoz Ledo anduvo por varios partidos, pero sus orígenes eran del PRI. Entonces digo, de ahí emerge todo lo que hoy Por eso llama la izquierda. atención esta decisión de la Sala Regional de Jalapa, porque debe ser medio raro cómo explicárselo a sus alumnos los que den clases. Oye, se la quité a Morena y era del Partido Verde, pero se lo dimos al PT. El Partido Verde, ¿qué ideología tiene? Porque el ser verde no es una ideología, No, ¿o sí? es- Y el Partido del Trabajo, dime tú, ¿quién de las dirigencias del Partido del Trabajo alguna vez fue trabajador o líder de un sindicato? No, nunca, menos aquí en Oaxaca, ¿no? Ni es más a nivel nacional. Los del trabajo nunca Sí, trabajan. Desde Alberto Castillo, ¿no? Desde Alberto Castillo, luego después a Alberto Anaya, que se sienta ahí y tiene, pues, ya desde que se fundó ¿Pero el en qué ha partido, ¿no? trabajado? Sí, pues nunca trabajaba nada. Bueno, el propio López Obrador tampoco, ¿no? Digamos, sabe que trabajó. ¿En qué Antes trabajaron? del año 2000, ¿no? Cuando fue jefe del departamento de... Fue su último. Son franquiciatarios, Su hoja ¿no? de trabajo nada más tenía. Son 2 franquiciatarios precisamente de los partidos políticos Exactamente. y Viven al de la final de hueva. cuentas viven de los dividendos que le deja Y viven muy bien. Una meses. buena Eso clase, sí. ¿no? Y en Oaxaca, pues retomando un poco esta parte del caso de Oaxaca, son 10 partidos políticos.
Imagínense, 10 partidos políticos, un gasto, me parece, anual de más de 150 millones de pesos de los que reciben los partidos políticos, si no mal recuerdo, cuando es también inclusive proceso electoral, hay una fórmula marcada para recibir financiamiento, pero ellos son los que prueban las fórmulas. Al final de cuentas va a haber una composición nueva, entra un partido emergente como Fuerza por México, el Partido Verde Ecologista, que crece en términos numéricos de representantes, pero al final otro elemento fundamental, la mayoría de los candidatos de estos partidos políticos son emanados del partido Morena. Sí. Se prestaron Nomás nada más se las prestaron siglas. candidatos. ¿No? Y ya. Entonces, Y eso fue todo. Bueno, caballeros, muchas gracias. Humberto, Juan, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Oro División Noticias presentó La Olla de los Grillos. La política local